En la siguiente presentación vamos a hablar de bienestar fetal, su significado, definición y la metodología que utilizamos para evaluarla en la práctica cotidiana. Hablamos de bienestar fetal cuando nos encontramos ante un feto que está recibiendo adecuado aporte de oxígeno y nutrientes y cuenta con un adecuado crecimiento y desarrollo. Como primera herramienta o metodología para la evaluación del bienestar fetal, tenemos el control clínico básico y universal que utilizamos ante cualquier embarazada de bajo riesgo. En primer lugar, es necesario tener una correcta datación, es decir, saber cuántas semanas tiene el embarazo que estamos evaluando, y eso lo vamos a poder realizar a través del cálculo de la edad gestacional, partiendo de la base de una fecha de última menstruación o FUM cierta, o bien a través de la determinación con una ecografía realizada en forma precoz de la edad gestacional. Eso nos va a poder permitir evaluar el crecimiento del feto a través de las mediciones de ganancia de peso materno y fundamentalmente a través de la medición del crecimiento de la altura uterina, y a través también de otras metodologías complementarias que vamos a utilizar durante el transcurso del embarazo y del trabajo de parto. Los métodos complementarios que utilizamos para la evaluación del bienestar fetal pueden ser clasificados a grandes rasgos en métodos no invasivos y métodos invasivos. Dentro de los primeros, de los métodos no invasivos, podemos hablar del conteo de movimiento fetal, es decir, interrogar a la madre sobre si percibe los movimientos fetales, si su bebé se mueve, y ante la duda realizar alguna planilla diaria durante 2 horas aleatoriamente tomada a lo largo del día, en que la madre va a tener que anotar cuántas veces percibe en un lapso de 1 hora, por ejemplo, durante la mañana y durante la tarde o noche, cuántos movimientos fetales percibe. Habitualmente no deben ser menos de 3. La auscultación fetal es otra metodología que nos permite, ya sea a través del estetoscopio de Pinar o a través de métodos electrónicos, como son los detectores fetales que utilizan ultrasonido, nos va a permitir evaluar la existencia del latido y la frecuencia cardíaca, que habitualmente oscila entre 120 y 160 latidos por minuto. Estos latidos, esta frecuencia cardíaca fetal no es uniforme, sino que tiene variaciones. También el monitoreo fetal mediante las pruebas antepartales u otras que ya vamos a describir, nos permiten tener un registro gráfico en el que evaluamos no solamente la presencia de latidos, sino también la variación que va sufriendo a lo largo del tiempo o en relación a ciertos parámetros. Y, por último, podemos hablar dentro de los métodos no invasivos, podemos mencionar a la ultrasonografía o la ecografía, que es sin duda una herramienta fundamental en la práctica obstétrica de nuestros días. Más adelante vamos a explayarnos un poco más en profundidad sobre las características del estudio ecográfico, sobre las indicaciones, cuáles son los momentos en que debe pedirse y qué es lo que vamos a evaluar y de qué forma a través de este método complementario. Vamos a empezar describiendo dentro del capítulo de monitoreo fetal a las pruebas antepartales. Ellas son el non-stress test o test sin estrés, que puede realizarse sin estímulo, el cual consiste en el registro gráfico de la actividad cardíaca fetal durante un tiempo aproximado de unos 30 a 40 minutos, en donde vamos a observar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que va a ir cambiando, siempre manteniéndose en un rango de entre 120 y 160 latidos por minuto.
Esa prueba se realiza sin anteponer ninguna clase de estímulo ni de estrés y puede clasificarse con lo que respecta a su resultado en reactiva, cuando existen 2 o más ascensos de la frecuencia cardíaca asociados a movimientos fetales en un lapso de 20 minutos. Puede darnos como resultado una prueba no reactiva, cuando existe un ascenso de frecuencia cardíaca o ningún ascenso durante 20 minutos como máximo, o bien una prueba insatisfactoria cuando el registro no es claro. También, aunque es una situación de excepción y generalmente ligada a pacientes RH negativas sensibilizadas, podemos encontrar un trazado de onda de tipo sinusoidal. En caso de que no obtengamos una prueba reactiva con el non-stress test sin estímulo, podremos realizar un estímulo del feto que puede ser sónico a través de transductores específicos para generar ondas sonoras de una frecuencia que puede llegar perfectamente al feto, o bien lo que es más común, realizar movimientos, tomarlo el feto entre las manos y moverlo de un lado hacia el otro. Eso muchas veces en las pruebas no reactivas o insatisfactorias nos da como resultado la obtención de una prueba reactiva por el estímulo. En otros casos puede realizarse también la prueba de tolerancia a las contracciones. Muchas veces la llamamos prueba de Pose. En realidad es un error, porque la prueba diseñada por Pose requería la utilización de un catéter intraútero para medir la presión intrauterina. Hoy nosotros lo que hacemos es simplemente realizar estímulos con un goteo de oxitocina para generar actividad contráctil en el útero y ver cómo responde la actividad cardíaca, es decir, cómo responde nuestro feto ante la presencia de contracciones. Una vez que se realiza el test, se suspende la infusión endovenosa del suero con oxitocina y una vez que han cedido las contracciones, la paciente puede volver a su domicilio. A partir de las modificaciones o ascenso o descensos de la actividad cardíaca en relación a las contracciones uterinas, podemos hablar de una prueba reactiva o no reactiva, y en cada caso particular se verá, de acuerdo a un sinnúmero de factores, cuál es la conducta que vamos a tener, si esa paciente se va a ir a la casa porque tenemos un buen resultado o si se va a tener que quedar hospitalizada. Además de las pruebas de monitoreo fetal antepartal mencionadas en las diapositivas anteriores, también tenemos pruebas de monitoreo fetal intraparto, ya sea continuo o realizado en forma intermitente. Esto consiste en colocar 2 transductores sobre el útero de la paciente en trabajo de parto, de los cuales uno nos va a detectar y manifestar en forma gráfica y también a través de un display que hay en cada equipo, en cada monitor fetal, la frecuencia cardíaca y las oscilaciones o la variación que va desarrollando, teniendo esa frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo. Va a generar esto un trazado gráfico y obviamente no lineal, sino que muestra ascensos y descensos, siempre hablando dentro de del rango de frecuencia normal. Y por otro lado vamos a tener un transductor específico que nos permite detectar el inicio, la intensidad y la finalización de la contracción uterina en otro canal, expresado gráficamente en otra zona del papel que está inmediatamente por debajo o por encima, pero que van en forma paralela. Esto nos permite ver la relación, no solamente nos permite ver la frecuencia cardíaca y las oscilaciones que tiene, sino también la respuesta que existe en dicha frecuencia cardíaca y en el feto, en nuestro feto, ante la actividad uterina, ante las contracciones. De acuerdo a esto, podemos tener
varios trazados, de los cuales básicamente debemos conocer 3, que son los más importantes. Entre estos tenemos las desaceleraciones de tipo DIP 1, desaceleraciones precoces o DIP 1, que son caídas en la frecuencia cardíaca, caídas que son, o sea, desaceleraciones que son homogéneas y que muestran su punto máximo en coincidencia con el acmé de la contracción. Es decir, no existe desfasaje entre el punto de la máxima bradicardia y el acmé de la contracción. Este tipo de desaceleraciones no son patológicas y se observan fundamentalmente cuando la presentación cefálica se encuentra encajada o profundamente encajada, y ante la contracción uterina la presión de la cabeza fetal sobre las partes blandas del canal del parto provoca una presión encefálica. Tengamos en cuenta de que las tablas óseas no se encuentran soldadas todavía entre sí, por lo cual se producen fenómenos de aminoramiento de diámetros propios del trabajo de la evolución del parto, y ese aminoramiento, esa presión sobre la cabeza fetal y sobre el encéfalo fetal provoca un aumento en el tono vagal, que nos da como resultado la presencia de estas desaceleraciones que coinciden con las contracciones y que se denominan entonces DIP 1. Por otro lado, existen también, ante situaciones de hipoxia fetal que generan depresión miocárdica y que producen alteraciones también en el medio interno fetal, otro tipo de desaceleraciones que se denominan tardías o DIP 2 y que son patognomónicas del sufrimiento fetal agudo. La característica que presentan es que existe un desfasaje o decalaje entre el punto máximo de la contracción y el punto de mayor bradicardia. Como está demostrado en la gráfica, vamos a ver que hay un desfasaje de tiempo que aproximadamente es de 20-25 segundos y que se lo denomina decalage. Ese decalage es lo que nos está haciendo la diferencia o mostrando una diferencia con respecto a los DIP 1, que no son patológicos. Sí lo son los DIP 2. Y otro patrón que también debemos conocer es el de los DIP variables o DIPs umbilicales, que no son homogéneos y que presentan un decalaje variable en cada contracción. Se deben fundamentalmente por la descarga vagal como respuesta de la contracción de la compresión del cordón umbilical contra partes fetales y la pared uterina, y que pueden evolucionar hacia la desaparición si ese asa de cordón que está comprimido se libera, o bien puede evolucionar, en algunos casos también puede evolucionar a DIP de tipo 2, DIP 2, en caso de que la compresión del cordón persista y se profundice. Por último, dentro de los métodos no invasivos de control del bienestar fetal o de evaluación del bienestar fetal, podemos hablar de la evaluación ecográfica. Hoy debemos considerar a la ecografía como la herramienta número 1 y fundamental en la práctica obstétrica cotidiana, tanto sea en la paciente de bajo riesgo como mucho más en la paciente de alto riesgo. Más adelante, en el transcurso de la presentación, vamos a profundizar un poco algunos aspectos básicos de la ecografía aplicada a la obstetricia, pero podemos decir que la ecografía que puede realizarse en primera instancia en los
primeras semanas por vía transvaginal y posteriormente ya por vía transabdominal, presenta múltiples aplicaciones, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de fetos sanos o fetos patológicos. Podemos realizar distintas evaluaciones, como son el screening de primer trimestre entre semana 11-14, el scan morfológico en semana 22, la evaluación del bienestar fetal a través del perfil hemodinámico del feto en semana 33 y múltiples estudios relacionados con diferentes patologías que puedan desarrollar tanto el feto como la paciente gestante. En referencia al estudio del bienestar fetal a través de metodología de tipo invasiva, podemos hablar en primer lugar de la biopsia de vellosidades coriales. Dicho estudio invasivo se practica durante las últimas semanas del primer trimestre y las primeras del segundo trimestre. La finalidad es el estudio citogenético de células del trofoblasto que permitirán conocer las características del cariotipo del feto. Por ejemplo, puede ser indicado ante un screening de cromosomopatías realizado en semana 11-14 por vía ecográfica que nos muestre un cálculo de riesgo que se encuentre por debajo de 1 en 100. Por otro lado, tenemos a la amniocentesis, que se realiza a partir de la semana 16 y que tiene múltiples aplicaciones. Antiguamente era muy realizada y muy frecuentemente realizada en las pacientes RH negativas sensibilizadas, en donde a través de la espectrofotometría del líquido amniótico se podía evaluar el grado de anemia fetal e inferir así el estado de bienestar fetal. Hoy esta indicación ha caído prácticamente en desuso debido a que a través de del estudio Doppler del pico sistólico de la arteria cerebral media podemos hacer cálculos sobre el estado de bienestar y sobre la gravedad de la anemia fetal en pacientes RH negativas sensibilizadas. Pero la amniocentesis no ha caído en desuso para otras aplicaciones, como son, por ejemplo, el estudio de una probable corioamnionitis o ante ciertas infecciones TORCH, donde necesitamos conocer el estado del feto, ante una situación de un polidramnios a tensión, también podemos, ya no sería para una evaluación de bienestar fetal, pero sí es una indicación de amniocentesis. Esta metodología, a diferencia de los métodos no invasivos, presumen o traen aparejados ciertos riesgos, riesgo de ruptura prematura de membrana, de desprendimiento de placenta, de inicio del trabajo de parto en forma anticipada y también de infecciones como consecuencia de la intervención. Dentro de los métodos no invasivos en la evaluación del bienestar fetal, un método que tiene o que ha tomado una notable relevancia es la ecografía o ultrasonografía. Tiene múltiples aplicaciones y podríamos decir de que hoy se ha constituido en una herramienta fundamental en el control y seguimiento de los embarazos de bajo riesgo y mucho más aún en embarazos de alto riesgo. Es un método operador y equipo dependiente, es decir, que tiene su sesgo en referencia a la tecnología del equipamiento que tengamos y también a la experiencia del operador. Consiste en la aplicación de ondas de ultrasonido que van atravesando distintas estructuras. De estas distintas estructuras va surgiendo parte de ese ultrasonido, rebota en forma de eco y eso es lo que permite mediante un complejo software trazar
la imagen que vemos en la pantalla. La ecografía tiene distintas modalidades. Habitualmente utilizamos el modo 2D en blanco y negro. También podemos utilizar en obstetricia en muchísimas circunstancias el Doppler color y audio espectral. Y también podemos hoy contar con tecnología que nos permite estudios volumétricos, que se conocen como 4D, 5D, y hoy inclusive se habla de 6D. Por supuesto, todo esto tiene que ver con artificios o artefactos de iluminación que van transformando, van mejorando la imagen, por eso es que se van mencionando cada vez con más D. Vamos a evaluar a partir de las placas siguientes cuáles son las aplicaciones y cuáles son los conceptos básicos que tenemos que conocer acerca del uso de la ecografía en una paciente obstétrica, de qué manera evaluamos o colaboramos en la evaluación del bienestar fetal a través de la realización de del estudio ecográfico. A través del uso de la ecografía podemos determinar el área de implantación, es decir, ver si estamos frente a un embarazo ortotópico o un embarazo ectópico si está fuera del útero. Podemos hacer el cálculo de la edad gestacional, podemos evaluar la vitalidad, evaluar el crecimiento, hacer el screening 11-14 o 11-13-6, evaluar el volumen y la calidad del líquido amniótico, la placenta en cuanto a sus características morfológicas, como así también en cuanto a su ubicación y la relación que ésta tiene con el segmento o el cuello uterino. Podemos realizar la evaluación morfológica y hemodinámica del feto y evaluar datos de suma importancia en el seguimiento de un embarazo múltiple. El cálculo de la edad gestacional es uno de los elementos fundamentales de todo estudio ecográfico. De hecho, la evaluación ecográfica nos va a permitir fechar correctamente un embarazo que cursa con fecha de última menstruación incierta. Ahora bien, el cálculo se realiza a través de determinaciones biométricas y es mucho más exacto cuanto más precoz sea. Esto se debe a que a medida que va transcurriendo el embarazo y después, fundamentalmente después de la semana 18 o 20, no todos los fetos de la misma edad gestacional van a crecer igual, porque comienza a manifestarse el imprinting genómico, es decir, la herencia. Va a haber fetos de 28 semanas que van a ser más grandes que otros fetos de 28 semanas cuyos padres seguramente sean de una contextura física diferente o menor a los primeros. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos que corroborar si la edad gestacional calculada a través de la fecha de última menstruación brindada por la paciente, o más aún, cuando no conocemos una fecha de última menstruación cierta, vamos a poder calcular la edad gestacional a través del estudio ecográfico con más certeza cuanto más precoz sea. Durante el primer trimestre, ese cálculo de la edad gestacional se realiza a través de la medición de lo que nosotros llamamos longitud embrionaria máxima, o LEM, es decir, la longitud que se extiende desde la coronilla hasta la nalga. Muchas publicaciones hablan de cráneo Ravadish large o longitud cráneo caudal. Sin embargo, por consenso, nosotros utilizamos la sigla LEM, longitud embrionaria máxima. Durante el segundo y tercer trimestre vamos a realizar
múltiples determinaciones biométricas, las cuales nos van a servir para corroborar la edad gestacional con respecto a la fecha de última menstruación y a ecografías previas, determinando de esa manera si el crecimiento viene siendo armónico y acorde a los percentiles de crecimiento que trae nuestro feto, y también nos va a permitir, aunque con menor precisión, realizar el cálculo de la edad gestacional en aquella paciente que no conoce su fecha de última menstruación o tiene dudas, pero que no ha sido estudiada ecográficamente en el primer trimestre. Aquí vamos a tener un mayor margen de error, sobre todo a medida que nos vamos alejando del primer trimestre y vamos avanzando hacia el tercer trimestre. También vamos a poder establecer relaciones entre la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal, o entre la longitud femoral y la circunferencia abdominal, con la finalidad de valorar que el crecimiento sea un crecimiento armónico entre las distintas partes del cuerpo fetal. Acá tenemos a dos pantallas un ejemplo de cómo tomamos las mediciones del diámetro biparietal, la circunferencia cefálica a nivel del corte transtalámico de la calota y también la medición de la longitud femoral. En este caso y también a dos pantallas podemos ver la medición de la circunferencia abdominal, viéndose la cámara gástrica señalada con la letra E de estómago y la vena umbilical. En este corte debe ser lo más redondeado posible, puede verse la corteza suprarrenal del lado derecho y puede verse una sola costilla. Caso contrario estaremos haciendo una medición en un corte axial que no es del todo correcto. También vamos a evaluar la placenta, su ubicación, su grosor y también su grado de madurez, muchas veces vinculado con el estado de bienestar fetal y con la edad gestacional de este embarazo. Este es un corte axial transtalámico, que es el que utilizamos para la medición de la circunferencia cefálica y el diámetro biparietal, y también evaluamos distintas estructuras como son los tálamos y el cavum del septum pellucidum cuando evaluamos el estado morfológico del encéfalo. Dentro de la evaluación morfológica de nuestro feto también tenemos que valorar el rostro fetal, ver el tamaño y la ubicación de las órbitas para descartar hipo o hipertelorismos, ver también las características de los huesos nasales y los labios, fundamentalmente el labio superior, lo cual nos va a permitir descartar la presencia de una fisura labial y en caso de existir deberemos evaluar si se continúa a nivel palatino. En lo que respecta a la evaluación de los miembros, deberemos evaluar la existencia de los tres segmentos, en este caso un miembro superior que nos muestra el brazo, el antebrazo y las manos. En lo que respecta a los huesos largos, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, tendremos que ver que estén presentes todos, debido a que existen patologías esqueléticas en donde pueden faltar algunas de las piezas óseas, como por ejemplo el peroné o el radio, ver que no exista incurvaciones, que no exista defectos en la osificación o que no exista fracturas. La determinación del sexo fetal no solamente interesa a la paciente y a su familia por razones de tipo social, sino que también es muy importante a la hora de realizar diagnósticos de ciertas patologías que están ligadas al sexo. No puede faltar en una evaluación ecográfica, aún
en el primer trimestre tardío, no puede faltar una evaluación del corazón fetal, la búsqueda de características, el ángulo en que se encuentra a nivel del tórax, la proporción entre el tamaño del corazón fetal y los campos pulmonares, el situs, así como también las características de los tabiques, la apertura y cierre de las válvulas auriculoventriculares y el foramen oval, son elementos que deben ser evaluados aún en el transcurso de una ecografía de una paciente de bajo riesgo y sin antecedentes por parte del ecografista obstétrico. Vemos acá en 2 pantallas el corte de 4 cámaras que debe realizarse dentro del scan básico de un feto en cualquier edad gestacional, no necesariamente dentro del transcurso de una ecografía morfológica, las 4 cámaras, los tabiques y el corte de 3 vasos que nos permite evaluar, en este caso de arriba hacia abajo y de mayor a menor, la arteria pulmonar, la aorta ascendente y la vena cava superior. Esto debe ser valorado y evaluado por el ecografista obstétrico y ante la existencia de alguna imagen fuera de lo habitual o de lo normal, si no puede realizarse un diagnóstico correcto, la paciente debe ser derivada al ecocardiografista, es decir, al cardiólogo pediatra especializado en cardiopatías congénitas que va a realizar el estudio en profundidad. Existen también ciertas patologías maternas o ciertos antecedentes que nos obligan a realizar igualmente siempre el ecocardiograma fetal por parte del especialista. En algunos casos podemos certificar la presencia de ambos riñones directamente con la visualización de los mismos en un corte axial en 2D, pero en otras circunstancias, cuando no queda tan claro, podemos utilizar el Doppler color que nos va a mostrar la emergencia de las arterias renales desde la aorta y de esa manera poder descartar, por ejemplo, una agenesia renal unilateral o una aptosis renal. El componente vascular del cordón umbilical está dado por una vena y 2 arterias. Es muy importante cotejar la presencia de esos 3 vasos, siendo el lugar más apropiado el ingreso del cordón umbilical, en donde las arterias umbilicales se dirigen hacia abajo y rodean la vejiga para terminar desembocando en las arterias ilíacas internas o hipogástricas. La presencia de una arteria umbilical única nos puede estar alertando sobre posibles patologías y posibles anomalías que alteren el bienestar del feto. De ahí que esto deba ser evaluado y comprobado fehacientemente. Es de suma importancia en la evaluación del estado de bienestar fetal la evaluación del perfil hemodinámico, es decir, la valoración a través del Doppler color y audioespectral de ciertos territorios arteriales y venosos que nos muestran el estado o perfil hemodinámico del feto. En este caso estamos viendo la evaluación de una arteria umbilical en un asa libre de cordón. Como vemos, encontramos en el canal superior una onda de velocidad de flujo que presenta una alta diástole, es decir, nos está hablando de un vaso de baja resistencia, como normalmente debe ser. Otro territorio que evaluamos es el correspondiente a la arteria cerebral media más cercana al transductor. Vemos acá que nos encontramos frente a una arteria que tiene una onda de velocidad de flujo alta, picuda y con una diástole
que en este caso se hace reversa, o bien puede ser muy pequeñita o nula. Eso nos habla de que estamos frente a un vaso de alta resistencia, como habitualmente debe suceder. Dentro de los territorios venosos encontramos el ductus venoso. Este shunt vascular fetal dispuesto entre el seno portal y el confluente venoso subdiafragmático, formado por las venas suprahepáticas y la vena cava inferior, se ha transformado en nuestros días en un indicador muy preciso de bienestar fetal. En algunas circunstancias se lo utiliza como parámetro para determinar en qué momento interrumpir la gestación. Esto en caso de gestaciones inferiores o que están por debajo de las 29 semanas. Podemos ver en esta diapositiva un perfil hemodinámico fetal normal representado por las ondas de velocidad de flujo de la arteria umbilical de alta diástole y baja pulsatilidad, la arteria cerebral media, que contrariamente se trata de un vaso de alta resistencia y alta pulsatilidad con una diástole baja y una onda de velocidad de flujo picuda, una onda de velocidad de flujo normal del ductus venoso y de la vena umbilical. Y también podemos ir viendo cómo paulatinamente, ante una disfunción placentaria, se va alterando los distintos territorios vasculares, básicamente con una disminución de la diástole y un aumento en la pulsatilidad de la arteria umbilical, que evoluciona hacia la desaparición de la diástole y la aparición de un flujo reverso en diástole en un estado crítico de bienestar fetal, y el desarrollo de una vasodilatación cerebral como respuesta adaptativa a la disfunción placentaria y a la hipoxia crónica, así como también las modificaciones a nivel del ductus venoso y de la vena umbilical y el istmo aórtico, que son los territorios que evaluamos para determinar el grado de disfunción placentaria, el grado de alteración del bienestar fetal, y también para tomar la decisión de interrumpir la gestación en el momento más adecuado. Durante el transcurso de las semanas 11 a 13.6, o más precisamente hablando, cuando nuestro feto tiene una longitud embrionaria máxima de entre 45 y 84 milímetros, podemos realizar por vía ecográfica el screening del primer trimestre. Este nos permite establecer riesgo de patologías propias del feto, como son, por ejemplo, las cromosomopatías o aneuploidías, así como también la evaluación del riesgo de cardiopatías congénitas en forma precoz, y también a través del Doppler de las arterias uterinas realizaremos el screening de anomalías placentarias que desemboquen en patologías como la preeclampsia y la restricción de crecimiento intraútero. La incorporación en software específicos como el Fetal Test o el software de la Fetal Medicine Foundation de los datos obtenidos en el estudio ecográfico junto con los datos de laboratorio de la FRIbeta y la PAP-A nos permiten estimar riesgo y poner en marcha actitudes de tipo intervencionista, como serían la biopsia de vellosidades coriales a la que nos hemos referido al principio de esta presentación. También se cargarán datos de importancia y de jerarquía para el cálculo de riesgo, como son la edad materna y los antecedentes, lo que constituyen lo que llamamos riesgo a priori, y que será modificado a través de los datos obtenidos en nuestro screening ecográfico y de laboratorio.
screening de primer trimestre entre semana 11 y 13.6, ecografía morfológica con la evaluación y el scan detallado completo de la anatomía fetal, el perfil hemodinámico fetal y la realización del Doppler de arterias uterinas en semana 22 y el control de bienestar fetal, crecimiento y perfil hemodinámico en semana 32 serían los estudios básicos que deberíamos realizar en cualquier embarazada de bajo riesgo. Sin embargo, podemos también apelar a otros estudios intermedios o previo a la semana 11, 13.6 y ante determinadas patologías o ante determinados motivos de consulta, también la ecografía se transformará en una herramienta de un valor trascendental. Las hemorragias de la primera y la segunda mitad del embarazo, la sospecha de una ruptura prematura de membrana ante una consulta por hidrorrea, la sospecha de restricción de crecimiento intrauterino en la diabetes o diabetes gestacional, la sospecha de óbito fetal, los trastornos hipertensivos del embarazo, las TORCH, en caso de necesitar hacer una guía de amniocentesis o en la incompetencia ítmico-cervical, donde realizaremos la cervicometría por vía transvaginal, son algunas de las indicaciones más comunes e importantes de la ecografía en el embarazo. En pacientes con antecedentes de abortos espontáneos o de partos prematuros se impone la necesidad de realizar una cervicometría por vía transvaginal, es decir, medir la longitud del cuello. Esta imagen nos muestra un cérvix que presenta una longitud entre el orificio cervical interno y el externo de 32.5 milímetros, tomándose como punto de corte a los 25 milímetros. También se deberá identificar correctamente el estado del canal cervical, ya que en algunas circunstancias el cérvix puede tener una longitud normal, pero puede también existir una dilatación del orificio cervical interno, denominada tunelización, que haga que la función de válvula de contención del cérvix esté disminuida o debilitada. Por último, vamos a dedicar unas pocas palabras a la volumetría en ecografía obstétrica, conocida popularmente como ecografía 3D, 4D, 5D. Este estudio se basa en la reconstrucción volumétrica de partes fetales de la superficie del cuerpo fetal, fundamentalmente rostro fetal, lo cual es hoy por hoy muy preciado por las pacientes, ya que permite tener una aproximación bastante cercana a la realidad de cuál será o cuál es en este momento la cara de su hijo, como así también algunas confirmación de algunas patologías de superficie, como por ejemplo el labio leporino, el onfalocele, la gastrosquisis y las alteraciones abiertas en el tubo neural, fundamentalmente a nivel del raquis, lo que generalmente puede diagnosticarse con total facilidad a través de un estudio ecográfico 2D, pero si se cuenta con la posibilidad desde el punto de vista técnico de realizar una volumetría, seguramente obtendremos algunos datos complementarios. Cuando realizamos una ecografía bidimensional o 2D, estamos insonando distintas partes fetales, distintas áreas del cuerpo fetal y obteniendo cortes tomográficos de unos 2 milímetros aproximados de grosor. Si pudiésemos, como se hacía en un principio en la ecografía 3D, acumular en un software todos esos cortes tomográficos que vamos obteniendo a medida que deslizamos el transductor
y posteriormente rearmamos la imagen que se constituye con todos esos cortes tomográficos, obtendríamos un volumen. A eso se lo denominó ecografía 3D. Posteriormente, con el avance de la tecnología, se obtuvieron software rápidos y transductores volumétricos que permitían, a través de motorización de los cristales, obtener cortes o fetas tomográficas muy vecinas una a la otra y en tiempo casi real rearmar la imagen mediante la unión de todos esos cortes tomográficos, a lo que denominaron 4D. Hoy día se cuenta con la ecografía 5D, y que es simplemente una ecografía 4D a la cual se le ha subido el nivel de definición, es decir, es más o menos algo similar a lo que sucede con los televisores, donde se habla de HD, de Full HD, de 4K, existiendo además en la ecografía 5D la posibilidad de cambiar artificialmente el ángulo desde donde se ilumina al rostro fetal o a la parte que estamos evaluando. Por su atención, muchas gracias.